Somos una familia que bendice familias para transformar naciones. Códigos de vida. Nuestro Padre Celestial es cuidadoso. Nosotros hemos pensado, cuando hablamos de Papá Dios, pensamos en los hombres irresponsables que nos ha tocado vivir. Quizás el abuelo, el padre, quizás nosotros mismos ya hemos sido irresponsables porque hemos recibido una herencia de irresponsabilidad. Ayer hablé muy fuerte a los hombres. Yo sé que hablé fuerte a los hombres, pero ellos sabían que lo que yo estaba hablando era correcto. Inclusive mientras decía, uno de ellos me dijo: pero ¿por qué es así, pastor? Es cierto. Yo le dije: porque traemos una herencia de maldad en nuestra vida como hombres, y necesitamos cambiar y alinearnos al caminar del Padre. Y si usted me dice: pero ¿cómo es esto? No entiendo, debemos ser como el Padre. Sí, tenemos que ser como el Padre, pero ¿cómo es el Padre? Pues lea la Biblia y mire cómo es Jesús, porque Jesús nos muestra cómo es el Padre. Y Pablo dice: ¿quieren ser imitadores de Cristo? Sean imitadores míos. En otras palabras, Pablo llega a decir con una seguridad: se puede llegar a la estatura del Padre, pero no estés mirando al Padre, sino mírame a mí, porque estoy caminando como Jesús. Y Jesús nos mostró al Padre. En otras palabras, necesitamos aprender a ser cuidadosos como Papá Dios es con nosotros. Y dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En otras palabras, pongan sus preocupaciones en Papá Dios, porque Él está cuidando de tu vida. Cristo dio su vida por ti porque te ama y está cuidando tu vida eterna. Aprenda a apreciar el cuidado de Papá Dios. La segunda cosa, nuestro Padre Celestial es constante. A la mayoría de nosotros se nos hace muy difícil comprender esta característica del Padre, porque la mayoría de veces los padres terrenales somos muy variables. Hijo, mañana te voy a llevar al parque. No sé qué mañana será. Pasan semanas y semanas. Mañana vamos a ir a tomar un helado. ¿Sabe? Un americano me dijo que no entendía el español. Me dijo: ¿qué significa ahora? Me dijo. Yo le dije: ahora. Es ahora. ¿Y por qué la gente, cuando yo le digo vamos a hacer esto, cuando lo hacemos, me dicen ahora? Y yo estoy esperando salir y no salen. Y cuando dicen mañana, es nunca. Yo le dije: tienes razón. Y los padres hemos hecho esto y destruimos la fe de nuestros hijos en nosotros. Y pensamos que Papá Dios es igual. Pensamos que Papá Dios es como cualquier hombre, pero Él es constante. Y dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 1 y versículo 17. Anótelo nada más, yo le leo. Estoy hablando ahora de la versión Dios habla hoy. Dice: todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de nuestro Padre. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimiento. Él no varía. Dile a tu hermano: Él no varía. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y lo que Él te prometió, lo va a cumplir. El problema somos nosotros, no Él. Él dice: yo te quiero dar, pruébame en esto, pruébame en esto. No, es que no sé. Una vez más, el niño al filo de la piscina. Vamos, tírate al agua que yo te voy a sostener. No, tú no me vas a sostener. Yo voy a ir al banco, yo voy a ir allá, yo voy a hacerlo de acá. Y cuando usted ya tiene un cáncer horrible, una deuda gigantesca, ahora sí no me va a quedar más que orar. ¿Por qué tenemos que llegar al límite? Dice la Biblia que no debemos tentar a Dios. Y eso es tentar a Dios.
Porque somos sus hijos y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no haces el primer intento con el Señor? Y cuando has hecho todos los intentos con Dios, entonces ahora sí busca ayuda. Pero estoy seguro y convencido de que si estás caminando correctamente y haciendo las cosas de Dios correctamente y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, ese cáncer se va, esa deuda se pagará, esa casa vendrá, ese carro que estás anhelando vendrá cuando hagas las cosas correctamente, alineado a la voluntad de Papá Dios, que dice: yo sé el futuro que tienen ustedes, un futuro brillante, porque Papá Dios ya lo vio. Quizás el que tiene que ver es usted. Tienes que aprender a confiar en Dios. Nuestro Padre Celestial es accesible. No es el pastor Jimmy que las hermanas dicen: ay, pastor, 3 semanas estuve esperando hablar con usted, porque yo no soy Dios y tengo que atender a mucha gente. Ni Karen es Dios, se ponen bravas con Karen, tratan mal a la pobre Karen. Usted es la culpable. Usted es la culpable. Sé porque me acuerdo de las canciones del mundo yo. Pero Papá Dios, en el momento que usted lo necesita, dobla rodillas y está Él ahí, cubriéndolo con su amor, trayéndole paz y amor. Somos nosotros los que nos alejamos, no es Él el que se aleja de nosotros. Papá Dios te ama. Dile a tu hermano: Papá Dios te ama. Y encima le pareces lindo. ¿Qué le parece ese piropo? Hechos capítulo 17, versículo 27. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. ¡Qué palabra, hermanos! ¡Qué palabra, hermanos! Hechos 17, 27. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Es decir, es posible encontrar a Papá Dios, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Y mucha gente dice: es que parece ser que Dios me dejó. No, Dios no te dejó. Quizás tú le diste la espalda, pero Papá Dios va tras tuyo, esperando que un momento te des cuenta y te vuelvas a Él. La Biblia dice que Él nos enlaza con cuerdas de amor y nos trae hacia Él. Déjame decirle, Dios siempre está disponible. Diga esto conmigo: Dios está disponible para mí. Por ahí alcancé a oír: Dios está disponible para el pastor Jimmy, pero para usted también. El Salmo 145, 18 dice: siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. Y ahí estaba Marcos Witt hablando de este salmo. Dios está siempre cerca de los que le buscan. Es otra versión, posiblemente usted tiene esa versión. Pero Dios está cerca de aquellas personas que con sinceridad lo buscan. Búscalo en la mañana, mientras pueda ser encontrado, dice la palabra de Dios, porque llegará un día que no lo encontrarás. Pero mientras pueda ser hallado, estamos viviendo tiempos donde Dios quiere que lo halles. Simplemente comienza a buscarlo con ansiedad de la mañana. Dobla tus rodillas y dile: Señor, te necesito más que ayer. No podemos seguir jugando a la iglesia y esperando o pretendiendo que Dios haga algo por nosotros, porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer por usted y por mí. Busquen la palabra de Dios cómo parecerse a Cristo. Comience a actuar como Cristo y usted verá la mano poderosa de Dios. Dios siempre se identifica con mi dolor. Dile a tu hermano: no estás solo. No estás solo. Cuando la gente dice: ay, nadie me ama, es una gran mentira, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él te ama, aunque hayas andado en pecado en estos días, Él te sigue amando. Y aunque el diablo diga lo contrario, déjeme decirle: Dios le sigue amando a usted. Hermano, eso tiene que levantarte el día de mañana de la cama y decir: ¿qué me importa lo que pasó? Dios me perdonó, Dios me ama, tengo un propósito en la vida y lo voy a alcanzar, porque mejor es estar con Dios que estar sin Él.
Y usted sabe que Dios está con usted. Por eso está esta noche en este lugar. ¿Sabe? Si usted no estuviera aquí, estuviera buscando quizás tras una botella de licor. Estaba con mi esposa, veníamos y una radio cristiana a medias. Pero ahí sale después una canción. Y comienzan a hablar de que el licor es bendito y que el licor es la salvación y que nos refugiamos en el licor. Yo le dije, si solamente quitaran licor por Cristo, estarían perfectos. Pero obviamente están totalmente perdidos. Y dicen licor, bendito licor. Cuando están chuchaquis vomitando, dice licor, maldito licor. Y cuando a la mujer se le fue con otro, por el bendito licor, ahí agradezcale al licor. Y ahí vienen a buscar a Cristo para que les arregle el asunto. Amén. Dios se identifica con tu dolor. Dice Salmo 34:28: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿Cuántos han tenido el corazón hecho pedazos? Pero en vez de buscar a Dios, ponen música que los deprime más. ¿Te están hablando? Okay. No escuches la música del diablo, hermano. Escucha la música de Dios. Si no, vas a seguir hecho pedazos, hermano. Hay un montón de canciones que te dicen que tienen el corazón hecho pedazos. Y deja de ver novelas, porque esa gente te lleva a ti a una destrucción total, horrible, destructiva. Busca la palabra de Dios, busca el reino de los cielos. Nuestro Padre Celestial es capaz, diga conmigo, es capaz. Dice Jeremías, yo estaba haciendo, todavía recordaba de uno de los tiempos con Dios que hice hace unos meses atrás, cuando estábamos viendo Jeremías en el capítulo 32 y versículo 27, dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En otras versiones dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Dios, hermano, Dios es capaz de eso y mucho más. Así que no tengas ningún temor de pedirle a Dios, no importa la situación que estés viviendo. Pídesela a Dios con fe, pero alíñate a su voluntad. No vengas aquí mañana, pastor, yo le estoy pidiendo con una fe, pero estás viviendo desordenadamente. Tienes que aprender a vivir ordenadamente. Y Dios te va a traer para vivir ordenadamente. A veces me he preguntado yo, ¿qué clase de papá soy? Hoy día le pregunté a Verónica cuando entró a verme hace un momento. Le dije, Verónica, ¿qué clase de papá soy? Me dijo, ¿por qué me preguntas, papi? Porque estudiando esto, yo quiero ser un papá así, que pueda alcanzar los sueños de mis hijos. Y se puede hacer si dejamos nuestro egoísmo de lado. Le pregunto esta noche a los hombres, ¿qué clase de papá eres? Porque si tu papá no fue así, tú sí puedes ser un papá como este papá. Solamente ordena tu vida, instala la palabra de Dios en tu cabeza y comienza a vivir una vida ordenada. La Biblia nos presenta algunas cualidades. Lucas capítulo 15, versículo 11. Solamente le voy a dar unos tips de esto, porque es importante verlo. Jesús cuenta la historia del hijo pródigo y dice, un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su papá, papá, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. ¿Qué clase de papá Dios tenemos? Quizás yo estuve pensando cuando leí eso en mi TCD del día de hoy, y en el versículo 25, por tanto os digo, hijo, no te angusties por vuestra vida. Papá, ya dame ya mi herencia. Hijo, no te angusties. Es que yo soy joven y me quiero divertir. Papá, es que yo nunca he tenido una mujer. Dame la herencia de una vez. Quiero saber cómo es eso. Quisiera emborracharme como los demás. ¿Qué le habrá dicho el hijo? Pero había una enseñanza. Por tanto digo, no te angusties por vuestra vida. Tranquilo, hijo, llegará tu tiempo. ¿Cómo respondemos ante eso?
Vemos un padre que sabiendo para dónde va su hijo, le da su herencia.